En esta sección vamos a conversar un poco de lo que tenemos hasta el momento y sobre las discontinuidades que se presentan cuando trabajamos con densidades de cargas superficiales. Entonces, lo primero que vamos a discutir es la divergencia del campo eléctrico. Como bien sabemos, ya podemos expresar la divergencia del campo eléctrico como el gradiente de una función escalar que llamamos la función potencial o potencial eléctrico. Entonces eso, ¿verdad? Podemos reescribirlo. Esto me queda la divergencia de un gradiente que conocemos como el operador laplaciano. Ahora que tenemos el laplaciano, esto va a ser igual, ¿verdad?, a la densidad de carga negativa entre epsilon 0. Y esta se conoce como la ecuación de Poisson, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una región libre de carga? La densidad de carga es 0, entonces la ecuación de Poisson se me reduce a la ecuación de Laplace, que es sin esa densidad de carga. Estas dos ecuaciones son muy importantes y las vamos a trabajar en los capítulos siguientes, ¿verdad?, para el segundo examen de potenciales y técnicas especiales para calcularlos. Entonces, ya tenemos con estas dos ecuaciones todo el conocimiento posible que relaciona las tres variables importantes en electrostática que hemos trabajado hasta el momento, que es el campo eléctrico, la densidad de carga y el potencial eléctrico. Vemos mediante este cuadro cómo se relacionan una y otra, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el campo eléctrico y quiero calcular el potencial, bueno, hay una fórmula muy sencilla que es la que se señala en verde, ¿verdad? Está acá. Si yo tengo el potencial eléctrico y quiero calcular el campo, bueno, eso es, ¿verdad? Para eso definimos el potencial. Es derivando el potencial, sacando su negativo, obtengo el campo eléctrico. Si yo tengo el campo eléctrico y quiero encontrar la densidad de carga, bueno, esa ecuación, ¿verdad?, es una de las ecuaciones de Maxwell, que es la ley de Gauss en su forma diferencial, ¿verdad? Que está dada por esta ecuación de aquí arriba. Ahora, si yo tengo más bien la densidad de carga y quiero encontrar el campo, bueno, esa fue la primera ecuación que aprendimos en el curso, ¿verdad?, la ley de Colombo. Ahora, si yo tengo la densidad de carga y quiero encontrar el potencial, bueno, esa fue la ecuación que aprendimos en el capítulo pasado, ¿verdad? Esta acá. Ahora, si yo tengo el potencial y quiero encontrar la densidad de carga, bueno, y eso es lo que acabamos de darnos cuenta, ¿verdad? Podemos relacionar esa densidad de carga con el potencial eléctrico vía la ecuación de Poisson. Y con esto tenemos, ¿verdad?, integrados todos los conocimientos en electrostática. Aquí entran en juego el principio de superposición, la ley de Gauss, la ley de Coulomb, ¿verdad? Y todo lo demás es simple maniobras matemáticas que hacemos para llegar a uno y el otro, ¿verdad? Ahora, teniendo todo esto, queremos conversar un poco sobre algo un poco más matemático, que es las discontinuidades que se presentan en cargas superficiales. Ya hablamos un poco de esto en capítulos anteriores cuando hablamos de la ley de Gauss para una simetría plana, en donde vimos estas discontinuidades, así que las vamos a comentar más a fondo ahora. ¿Verdad? Si yo tengo una lámina con una carga sigma, con una densidad de carga sigma, sabemos que las líneas de campo eléctrico se van a comportar distinto, ¿verdad? Y como esto delimita una interfaz, ¿verdad?, como es un objeto en dos dimensiones, va a dividir el espacio de tres dimensiones en dos regiones, una región arriba, ¿verdad?, de la lámina y una región abajo de la lámina. Vemos entonces que hay una discontinuidad, porque si esto está cargado positivamente, las líneas de campo van a ir hacia afuera, ¿verdad? Igual si está cargado negativamente iría en este sentido. Vamos a hablar solo positivo, negativo aplica exactamente igual. Y si está cargado positivamente, veamos que para una región justo arriba de la lámina es positivo y justo abajo es negativo, ¿verdad? Entonces hay una discontinuidad, ¿verdad? El campo cambia de dirección en estos puntos.
Entonces, si yo quiero, ¿verdad? Puedo sacar esa integral, que va a ser la integral de superficie, que tanto campo pasa a través de esa superficie gaussiana que yo estoy haciendo aquí con esa ¿verdad? Caja de píldoras. Habíamos hablado la vez pasada, solo que antes la había hecho cilíndrica, ahora ¿verdad? Es básicamente lo mismo, igual vamos a ignorar el flujo a través de las caras, de estas caras que son perpendiculares al flujo, perdón, paralelas al flujo. Entonces solo va a contar el flujo a través de la cara A, ¿verdad? Entonces, haciendo eso, bueno, yo tengo, ¿verdad? Que un componente perpendicular arriba y un componente perpendicular apuntando hacia abajo, y que esto me crea esta ¿verdad? Esta discontinuidad. Yo esperaría que esta resta, como habíamos hablado en el capítulo pasado, me dé 0 si y los dos son continuos. Pero no, como el sentido de un campo, ¿verdad? Es contrario al otro, esto me va a dar un valor de discontinuidad que va a ser igual, ¿verdad? Al valor de la densidad de carga superficial entre epsilon 0. Antes lo habíamos hecho para un plano infinito, ¿verdad? Era el caso que habíamos tratado en ley de Gauss. Vean que esto no es para un plano infinito. Esto es para cualquier superficie, ¿verdad? Estamos agarrando, ¿verdad? Si la superficie es curva, lo que estamos haciendo es agarrar parches infinitesimales, ¿verdad? En donde podamos hacer esto mismo. Esto es la vista transversal, ¿verdad? De una superficie curva. Entonces ponemos este parche aquí y vemos que me va a quedar igual, ¿verdad? Un campo, ¿verdad? En esa superficie va a apuntar en dos direcciones distintas. Entonces va a haber una discontinuidad y esta discontinuidad siempre es igual a esto. De hecho, la densidad de carga ni siquiera tiene que ser constante. Como pueden ver, si hago los parches lo suficientemente pequeños, ¿verdad? Me va a dar esto. Entonces, ¿qué significa esta discontinuidad? Significa que si yo me acerco al campo, ¿verdad? Por aquí arriba, yo voy a observar, ¿verdad? De cerca que ese plano, ¿verdad? Esa superficie parece un plano infinito, ¿verdad? Entonces, recuerden que estas discontinuidades las estamos viendo muy cerca de la región, ¿verdad? Obviamente, si yo me alejo mucho más, ya esto no, ¿verdad? No se mantiene constante porque el campo ya no sería sigma entre 2 y 0. Pero localmente, ¿verdad? Estamos viendo estas discontinuidades de esta forma. Entonces, vean que tratemos de hacer lo mismo para el campo, ¿verdad? Como el campo existe en todas las regiones del espacio, también habría componentes del campo que pasen a lo largo, ¿verdad? Paralelas a la superficie, o sea, perpendiculares al vector normal de la superficie. Entonces, como vemos acá, si hacemos una superficie gaussiana, bueno, ya no va a ser una superficie gaussiana, de hecho, si hacemos una trayectoria, ¿verdad? Con un ancho epsilon que va a ser muy pequeño, entonces esa trayectoria casi no va a aportar, ¿verdad? Mi integral de línea, voy a recorrer el campo, ¿verdad? El campo que pasa por esa trayectoria que la estoy dibujando muy cerca de la superficie del plano, ¿verdad? Si ustedes pueden, digamos como aquí. Esto es una caja, ¿verdad? Esto saldría de la pantalla, esto sería en 3 dimensiones. Y yo estoy recorriendo de forma que el campo, ¿verdad? Me haga esa trayectoria para ver cuál es la integral de trayectoria, ¿verdad? La integral de línea sobre esa curva cerrada. Sabemos que como el campo eléctrico es conservativo, eso me va a dar 0, ¿verdad? Y al darme 0 yo puedo dividir la trayectoria en dos, ¿verdad? La trayectoria del campo por aquí en este sentido y la trayectoria del campo por acá en este otro sentido, ¿verdad? Como son sentidos contrarios, pongo menos, tiene que ser negativo el otro, y los dos tienen la misma longitud de L. Y la trayectoria de estas esquinas, ¿verdad? No aporta porque va a ser muy pequeño. Entonces, haciendo eso, me di cuenta que eso me da 0, ¿verdad? Entonces, si esto me da 0, ¿verdad? Porque la trayectoria sabemos que me tiene que hacer porque, pues, el campo es conservativo. Entonces, eso significa que la única forma en que eso ocurra es que las dos componentes paralelos al plano del campo sean iguales, o sea, son continuos. Podemos expresar esto, ¿verdad? En esta forma. En general, no, ¿verdad? Yo puedo dividir el vector tanto perpendicular y paralelo, pero lo puedo unir en uno solo como este vector.
Entonces vemos que en este vector está incluido esos dos componentes y que además, ¿verdad?, está contemplada la discontinuidad que apunta a la dirección normal de la superficie, ¿verdad? Entonces, como este vector siempre va a ser perpendicular a la superficie, cuando descompongo esto en las ecuaciones que tenía anteriormente, me va a quedar una ecuación paralela y una ecuación perpendicular, y este término solo va a aparecer en la ecuación perpendicular. Entonces no habría problema con eso. Finalmente, ¿verdad?, hablemos un poco del potencial, porque casi que todo esto lo hemos discutido antes, ¿verdad? Tal vez no tan en detalle, pero el potencial no, el potencial sí es nuevo, ¿verdad? Vemos que si yo quiero integrar, ¿verdad? Bueno, o sea, quiero sacar la diferencia potencial entre dos puntos muy cerca, ¿verdad?, de la superficie, puedo hacer esta diferencia. Y esta diferencia ya está definida por lo que habíamos visto antes de la diferencia de potencial por esta integral de línea. Esta diferencia potencial va a estar definida por esta integral de línea, como habíamos dicho, desde A hasta B, ¿verdad? Que si vemos la imagen acá, ese segmento es bastante pequeño, muy pequeño de hecho. Entonces vamos a decir que cerca, ¿verdad?, la superficie tanto de esta región como en esta región es integral de 0. Entonces me queda que el potencial arriba es igual al potencial abajo, que si ustedes piensan, ¿verdad?, tiene sentido. El potencial no es una cantidad con dirección, ¿verdad?, es una cantidad escalar. Entonces, cerca de un punto, ¿verdad?, como los dos puntos están cerca, esta diferencia potencial va a ser la misma, ¿verdad? Va a ser 0 la diferencia potencial entre un potencial y el otro, mejor dicho. Entonces, hay una continuidad en el potencial eléctrico, ¿verdad? En un punto A y B, en dos regiones, ¿verdad?, separadas por por una carga distribuida por esta superficie. Entonces, vean que yo puedo también expresar de otra forma. Vean que el campo eléctrico sí tiene una discontinuidad. Y recuerden que yo puedo expresar el campo eléctrico como el gradiente del potencial. Entonces, el potencial no se escapa del todo de discontinuidades, ¿verdad? Las discontinuidades del campo eléctrico se arrastran hasta llegar, ¿verdad?, a una expresión en términos de las discontinuidades, pero esta vez de los gradientes del potencial. Entonces hacemos esto, de esta forma, ¿verdad? Entonces sabemos que las derivadas del potencial son discontinuas, ¿verdad?, entre esas dos regiones, la región arriba y la región abajo, ¿verdad?, que debería ser evidente debido a la dirección del campo eléctrico que teníamos antes. Noten que yo puedo definir la discontinuidad de manera que me quede solo un número, ¿verdad?, para que no me salga esta cantidad vectorial aquí en el sentido normal. Y lo que yo quiero hacer entonces es tomar el producto punto con dirección normal para que me quede, ¿verdad?, cuantificada la discontinuidad del campo como sigma entre epsilon 0, ¿verdad?, con menos que adelante. Entonces, vean que definimos estas derivadas, ¿verdad? La derivada del potencial eléctrico respecto a la dirección normal. Eso de hecho es una notación para la derivada direccional, ¿verdad? O mejor dicho, la derivada normal es una derivada direccional en dirección, ¿verdad?, al vector normal de la superficie. Entonces vemos que las derivadas normales, ¿verdad?, del potencial eléctrico, o sea, las derivadas en el sentido del vector normal de la superficie que presenta la distribución de carga, son discontinuas, tienen una discontinuidad igual a sigma entre epsilon 0.